Uno de los temas más apasionantes como iglesia cristiana, pues precisamente es el tema de la historia de la iglesia. Hay un refrán popular que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que nosotros empezamos hoy una nueva serie, precisamente para nosotros hablar de la historia de la iglesia cristiana. Eh, y hemos traído, ¿verdad?, una persona de la casa, mi distinguido y querido pastor Pilar Alcántara, que nos estará ilustrando con este inicio de serie. Qué gozo estar una vez más aquí en este espacio. Esperamos ser de edificación al cuerpo de Cristo y que todo lo que salga de nuestra boca pues traiga gozo y alegría al corazón de Dios, que es lo más importante. Amén. Pastor, entonces yo creo que la mejor manera de nosotros iniciar una serie como la historia de la iglesia es empezar por el origen, Ujú. ya que nosotros sabemos que de alguna manera el cristianismo es una continuación, en parte, ¿verdad?, del judaísmo. Sí. Entonces nosotros vamos a analizar en este primer capítulo esa historia de la iglesia desde el judaísmo hasta la iglesia apostólica. Lo primero que me gustaría saber como concepto, así es, ¿desde cuándo existe el concepto de iglesia? Bueno, el concepto como tal es del Nuevo Testamento, pero el- la mística de la iglesia es, podemos decir sin temor a equivocarnos, que la iglesia como tal existe desde el primer momento que se derramó sangre. Por ejemplo, nos dice la Escritura que Dios sacrifica un animalito, una ovejita, y con la piel de ella cubrió la desnudez de Adán y Eva, de sus de esa primera pareja que violó el mandamiento expreso de Dios. A continuación, se supone que Adán le transmite a sus hijos el mandamiento, y eso da por sentado que la única manera de reconciliarnos con Dios es a través del derramamiento de sangre, como más tarde lo expresa el apóstol, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, pensando en todo lo que Moisés nos enseñó. Así que Abel también sacrifica un animal y se lo presenta a Dios como ofrenda. Así que desde ese momento la iglesia comienza a existir. Más adelante, entonces, encontramos otros miembros de esa iglesia. No solamente Abel, el justo Abel, pero también está de esa línea de descendiente de Set, Enoc, que tan consagrado fue a Dios que dice el texto que Dios se lo llevó. Desapareció porque Dios se lo llevó. Noé es otro justo que creyó a Dios, y pudiéramos decir que esa iglesia mística está constituida por esos santos del Antiguo Testamento, como lo fueron Set, como lo fueron Enoc, como lo fueron Noé, como lo fueron los patriarcas, Abraham, por ejemplo, que es llamado amigo de Dios. De modo entonces que con la caída del hombre, de Adán y Eva, ese hombre se separa de Cristo, pierde la vida de Dios que moraba en él, la vida de Cristo que moraba en él. Entonces es necesario Dios establecer ese modo de volver a relacionarse con él, que es a través de los sacrificios, y que a su vez dichos sacrificios eran tipo de Cristo, y lo que apuntaban al Cordero de Dios, que Juan 1.29 nos dice: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Abraham entonces eh, se incorpora por la fe, y ya no un representante de Dios por miedo al juicio como lo fue Noé, por ejemplo, sino alguien que se acercara a Dios por fe y goza de tal, de nuevo, comunión con Dios, de tal relación con Dios, que Dios lo llama su amigo.
Y entonces, luego sus descendientes, específicamente los hijos de Jacob, la línea de Judá, son lo más, y por supuesto los de Leví. Leví representando a los sacerdotes y que Cristo a su vez hace su papel de sacerdote también. Y que ellos a su vez ofrecían los sacrificios que representaban a Cristo. Así que Cristo entonces no solamente es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero es el sacerdote que se ofrece a sí mismo como Cordero. Entonces todos esos santos del Antiguo Testamento que vivieron en comunión con Dios representaron la iglesia hasta que, por supuesto, con la venida de Cristo, Él dice enfáticamente: yo establezco mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que pienso que eso es antes del judaísmo y el judaísmo hasta Cristo. Ok, pastor, entonces, pero ¿con quién pudiéramos decir que empezó ese concepto de iglesia? O sea, desde allá atrás, ¿podemos partir de Abraham? El concepto que eran santos, por ejemplo, la misma terminología o connotación que se utiliza para los santos del Antiguo Testamento, que es la congregación de Jehová, es la misma idea que se tiene de la iglesia en el Nuevo Testamento, que es la congregación de los redimidos. Okay. La congregación en el desierto, la iglesia mística en el Antiguo Testamento, ese pueblo de Israel justo, piadoso, que se acerca a Dios, por supuesto con sus sombras, porque no hay un hombre que viva sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí, y entonces en el Nuevo Testamento Jesucristo acuña o nos presenta ese término por primera vez, cuando dice que Él establece su iglesia y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pastor, entonces me surge la siguiente pregunta, porque usted sabe que en la Biblia es un compendio de libros, pero que está dividido en dos secciones, que son, de la manera correcta conocida, es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. O sea, uno la conoce como Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿por qué ese concepto de Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto implicaba justamente esa expiación que comienza allá en el mismo Génesis, que esos sacrificios, la expiación en el Antiguo Testamento significaba cubrir. Y por supuesto, llenaron las expectativas del momento, porque de hecho fueron establecidos por Dios y cumplieron, pero no quitaba el pecado. Entonces, los antiguos testamentarios, por decirlo de alguna manera, es como si, peco, busco el cordero, pongo mis manos sobre él, mis pecados son transferidos a él en el sentido de que la culpa que me correspondía y el pecado y el pago, el castigo por ese pecado va sobre el animal que es sacrificado, pero notemos que ese animal tiene tres características. Si bien es inocente, pero en segundo lugar es inconsciente e involuntario. Él es inocente, el animal es inocente porque no ha cometido ninguna falta, pero es inconsciente. A él no le preguntan o no le informan que va a ser sacrificado en mi lugar. Y además es involuntario. Si por X o Y razón el animal hubiese podido entender a lo que se va a someter y le preguntan si está interesado, por supuesto que va a decir que no. Así que el antiguo pacto no llena las expectativas divinas porque aun cuando se da la ley de Moisés, el hombre no tenía la capacidad de obedecerla a plenitud. Ninguno, ni siquiera el mismo Moisés que la entregó, pudo
obedecerla del todo, porque recordemos que justamente, y que dicho sea de paso, es considerado el hombre más manso de la tierra, Dios mismo lo dijo. Sin embargo, Moisés cogió un pique y golpeó la roca que Dios le dijo que hablara, y Dios se enoja y le dice, no vas a entrar, porque yo te dije que le hable a la peña y tú no me honraste, sino que esa ira llevó, claro, por un pueblo como ese no era fácil, pero Moisés pecó de ira y eso le costó entrar a la tierra de Canaán. Entonces, como esos sacrificios apuntaban al verdadero Cordero que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Pablo nos dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de la ley y nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que, como el antiguo pacto no fue suficiente, fue necesario el nuevo pacto. Porque con el nuevo pacto, ahora sí, hay un cordero que cumple con los 3 requisitos. Es inocente, pero es consciente desde la eternidad. Él sabía a lo que venía. Además, voluntario. Si pensamos en 2 pasajes del antiguo pacto, cuando en Isaías capítulo 6, Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que los teólogos coinciden en que este es un capítulo mesiánico. El capítulo 6, Isaías dijo, que él lo escucha, que alguien dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces, eso es tipología de Cristo. O sea, es como si Cristo fuese, que está diciendo, yo voy a ir voluntariamente y voy a morir por ellos. Y en el Nuevo Testamento, dice Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, él vino consciente de a qué cosa venía, a morir por la humanidad. Por eso, en la oración de Getsemaní, él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que él es consciente, voluntario, además de que es inocente porque nunca pecó, no se halló mentira, jamás hubo maldad en su boca. Pastor, usted menciona una palabra que me gustaría subrayar. Usted menciona algo de la iglesia mística. O sea, ello hay una iglesia espiritual universal que ha existido en todo el tiempo. Ok. ¿Cuándo entonces empezamos a ver la existencia o el establecimiento de una iglesia física? Ok, el día de Pentecostés, ya la iglesia toma un domicilio, porque hasta el momento los apóstoles se reunían, eran parte de esa iglesia que Cristo forma, edifica, dice yo edifico mi iglesia, y los tantos cientos de aquellos que seguían detrás de Cristo y que por supuesto eran de alguna manera supervisados por los apóstoles, por los 12 a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, no se vayan de Jerusalén después de resucitar en Lucas capítulo 24, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1 dice, y ustedes recibirán poder, verso 11, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para ser testigos. 10 días después de Jesús ascender, el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 2 que descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que allí estaban reunidos, o por lo menos que quedaban. Y a partir de entonces es como si el campo de operación de la iglesia tuviese un domicilio
y es ese aposento alto en Jerusalén. Así que pensar en la iglesia a partir de Pentecostés es pensar en el aposento alto, en ese domicilio. O sea, si alguien quiere encontrarse con un miembro de la iglesia del primer siglo, de esa iglesia apostólica, piensa ir al aposento alto a encontrarlo ahí. Probablemente era casi seguro que lo encontraría ahí. Pastor, me gustaría hacer, digamos, una especie de retroalimentación. Usted sabe que el Señor Jesús estuvo hablando con una mujer samaritana. En esa conversación, el Señor le dice una palabra clave a ella y le dice que la salvación viene de los judíos. Sí. Entonces, quiere decir que de alguna manera el Mesías Salvador del mundo iba a venir de la descendencia judía. Claro. Entonces llegó Jesús, es el Mesías. En un espacio de tiempo de 3 años y medio, ¿verdad? Él escoge 12 hombres de los tantos seguidores que tenía. Él escoge 12 hombres, los entrena, los prepara, los capacita y como apóstoles los envía, ¿verdad?, a la misión. Entonces, en ese aspecto podemos decir que el cristianismo comienza en el judaísmo, tiene su base en el judaísmo. Entonces, ¿dónde se diferencia entonces el judaísmo tradicional, como se conocía, y esta misión que el Señor le da a esos 12 apóstoles? Ok. Bueno, sí, de nuevo hago mía esa expresión suya de que la salvación viene de los judíos, que Jesús se la dice a los samaritanos. Por supuesto, porque es con Israel que por voluntad divina Él se coge para, número uno, traer las escrituras, porque las santas escrituras fueron dadas a hombres judíos, comenzando con Moisés, que nos da las crónicas del origen de todas las cosas, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros, pero es a través de los judíos que Dios escoge una línea sacerdotal. No fue de los moabitas, de los amonitas, no fue de los filisteos, no fue de los judíos, que Dios escogió a la tribu de Leví para que sean los santos del altar, del templo, de las cuestiones sacras, y los descendientes de Aarón para que sean sus sacerdotes. Así que las escrituras vinieron por los judíos, incluyendo la ley que apuntaba a Cristo, y que todos los ritos de la ley apuntaban a Cristo. Pero son los judíos a quienes Dios utilizó para preservar las escrituras. No fue a ninguna nación pagana. Cuando Dios decide hacerse hombre, humanarse, nació judío. Jesús no nació en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ni en América Latina. Nació judío. Así que Cristo no era cristiano, él era judío. Por supuesto, él observaba las leyes judías, fue inclusive circuncidado al 8º día y presentado al Señor. Y igual que todos los judíos tradicionales, sus padres iban todos los años a la fiesta de la Pascua con el niño. Ahí lo encontramos que cuando tiene 12 años lo encontramos discutiendo con los rabinos, con los maestros de la ley. Ahora, ese judaísmo que hacía tanto énfasis en lo externo, se diferencia el cristianismo de él porque Cristo hace más énfasis en lo interno, al punto que en el libro de Ezequiel nos dice, y probablemente Ezequiel se está trasladando a lo que Cristo haría: pondré mis leyes en su corazón y le daré un corazón nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque las leyes del Antiguo Testamento mostraban el camino del mal, pero no le daban la fuerza a la gente
cómo dejar de transitar por ese camino del mal y comenzar a caminar por el del bien. Cuando Cristo establece su palabra en nuestro corazón y somos incorporados a la iglesia mediante la regeneración por el Espíritu Santo, su palabra está en nosotros y ya tenemos un corazón nuevo, ya no deseamos pecar. Entonces, el judaísmo hace más énfasis en lo de aquí, lo de ahora, lo externo, en lo que se ve, para que los hombres me vean. Por eso Jesús incluso censura a los escribas y fariseos de su tiempo, que eran los representantes del judaísmo, que les gustaban las ceremonias externas, largas oraciones en público, para que la gente lo vea y diga, wow, qué santo. Sentarse en los primeros asientos de la sinagoga, porque eran los reverendos, los santos, los santísimos que estaban sentados adelante. Las chusmas se sientan atrás. Entonces, el cristianismo se diferencia en que trabaja de adentro hacia afuera. Lo importante no es lo que los hombres me pueden dar cuando me ven. Lo importante es lo que yo hago para Dios cuando nadie me ve. Pastor, eso es interesante, porque hoy día hay un énfasis, y por eso hago esta pregunta que acabé de hacer anteriormente, como en volver al judaísmo, volver a las raíces hebreas, volver a guardar la Torá, los rudimentos, los mandamientos, etc. Entonces la Biblia menciona que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero sin embargo ahora hay una ola, claro que no es un tema nuevo de nosotros, sino que en periodo bíblico, también aparece un grupo de judaizantes que quería que la nueva comunidad de creyentes, gentiles, pues, sí, es verdad, está bien. Ustedes tienen a Cristo, pero también tienen que volver a guardar la ley, las tradiciones, circuncidarse, etc. Entonces, ese tema, cuando la gente pierde de foco, ¿verdad? Que la ley era una sombra de lo que había de venir y que Cristo es el cumplimiento de la ley, que en Cristo estamos completos. Entonces tenemos un retroceso al tema del judaísmo, porque si la ley hubiese sido suficiente, no hubiese sido necesario que Cristo venga. Y es una ignorancia de lo que pasó justamente en esa iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo nos dice en la carta a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, que él tuvo que reprender duramente frente a todos al apóstol Pedro. Óigame, al gran apóstol Pedro que anduvo con Jesús. Y Pablo le reprende porque es de condenar. Y dice, si tú siendo judío, vive como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Bueno, porque Pedro fue a la iglesia gentil, se sentaba a comer con los gentiles, dormía, compartía, todo con los gentiles, pero cuando llegan sus compañeros retrógradas, celosos de la ley, Pedro se aparta y dice, no, para nada con esa gente. Entonces los gentiles, los hermanitos de la iglesia, se sentían mal. Dice, pero ¿cómo Pedro hace esto? Ahorita estaba bien con nosotros y ahora mira, nos saca el pie. Entonces el apóstol Pablo le dice, usted es un hipócrita. Usted tiene que dejar esa inconducta. Y por supuesto, todo da a entender que el apóstol Pedro asumió esa reprensión con la altura que ameritaba, al punto que después él le da la mano, la retaguardia, le dice, está bien, reconocemos tu apostolado a los gentiles, predica. Y en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles se advierte que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles, que Lucas recoge esa conversación que tiene Pedro encabezando el concilio, no imponerle a los gentiles que se convierten a Dios ninguna otra carga, salvo esta, que se abstengan de inmoralidad sexual, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la idolatría, del paganismo,
y que se abstengan de lo ahogado, es decir, de comer sangre. Esas 3 cosas. No le dice, guarden el sábado, guarden la luna nueva, guarden, vayan a raíces hebreas. No, nada de eso es necesario para los gentiles que se convierten a Dios. E incluso los mismos judíos que se convierten a Dios ya no tienen que guardar nada de eso. Entonces, pastor, cuando una persona asume, esto es importante, esta pregunta, una persona, digamos, nuevo testamentaria, para ampliar un poco y reducir a la vez, que decidió abrazar la fe cristiana, la fe en Jesucristo, y entendió eso, que de repente, pastor, entiende que debe guardar algunas tradiciones de la ley, que debe volver, qué sé yo, ritos ceremoniales, fiestas, celebrar fiestas, porque es increíble que hoy en día tenemos más cristianos haciendo esa transición, ese crossover del cristianismo para las raíces hebreas, para el judaísmo. Usted lo empieza a ver con la estrella de David, una cosita en la cabeza. Sí, el kippah. Lo empieza a ver celebrando toda la fiesta de los judíos. O sea, es como que si toda la vida que yo he tenido aquí estaba mal, ahora es que yo estoy bien. Empiezan a hablar las palabras en hebreo, empiezan a mencionar a Jesús en hebreo y todo en hebreo. Es como que si lo otro que ellos estaban haciendo antes no estuviera correcto y ahora lo que ellos están haciendo es correcto. Entonces, hay un texto que a mí me llama la atención y es que el que transgrede uno de los mandamientos de la ley es culpable de los otros 9. Entonces, es como que hay personas que han decidido abrazar una parte de esa ley o ese judaísmo al mismo tiempo que lo han mezclado con el movimiento cristiano y usted no sabe en qué pie están parados ahora mismo. Usted no sabe si son judíos, usted no sabe si son cristianos, si son dominicanos. Uno no sabe en qué pie están parados porque hay una mezcolanza de tantas cosas y es bueno, ¿verdad?, hacer esa aclaración a partir de ese punto. El apóstol Pablo, justamente a la misma iglesia de Galacia, le escribe, porque si las cosas que destruí, justamente en esa conversación que tiene con Pedro, las mismas vuelvo a reedificar, transgresor me hago. Así que ya no es necesario ninguno de esos rudimentos. De hecho, es importante advertir que esos judaizantes o que quieren volver a las raíces hebreas, por lo general no andan predicándole a impíos. Ellos quieren pescar en creyentes en Jesucristo. Y aquellos que se dejan arrastrar olvidan que justamente con la venida de Cristo en forma humana, Cristo, con el propósito de edificar su iglesia, no una continuación del judaísmo, porque de nuevo, si hubiese sido suficiente el judaísmo, no es necesario que Cristo venga. Él rompe la pared que separaba ambos pueblos y que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, forma su cuerpo, que es la iglesia, su novia, la cual Él viene a buscar. Así que en Efesios capítulo 2, 14 y 15 al 18 nos habla de esa pared que es rota. Lo que necesitamos a Cristo, 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 no al judaísmo. Eso no significa que, como algunos postulan, que lo que necesitamos a Cristo y consecuentemente el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y no necesitamos nada del Antiguo Testamento. Porque los 10 mandamientos como tal es una realidad universal. Porque Él mismo, Jesús, los redujo a 2. Porque el que ama a Dios con toda su alma, mente, corazón y fuerzas, va a guardar el primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Dios. No va a hacer imágenes para adorar el segundo mandamiento. No va a tomar el nombre de Jehová en vano. Y va a guardar un día de reposo para el Señor, que están vinculados esos 4 mandamientos al primero que dice el Señor: honra a tu padre
honra a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Entonces el segundo grupo de 6, el quinto mandamiento, que es el primero con promesa, según el apóstol Pablo a los Efesios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quinto mandamiento: no matarás. Sexto mandamiento: no hurtarás. Séptimo mandamiento: no dirás falso testimonio. Octavo mandamiento. Noveno mandamiento. Los 10, hasta codiciar, los 10 mandamientos. Entonces, del quinto al 10, esos 6 mandamientos están vinculados al ama al prójimo como a ti mismo. Porque el que ama a su prójimo no roba, no mata, no codicia, no adultera, no dice mal de su prójimo. No lo va a hacer. Entonces eso está vigente. ¿Qué es lo que no está vigente? Esas leyes ceremoniales que quítate, ponte para ir al templo, que mira los pies descalzos, que el sábado, la luna nueva, que la celebración, el día de reposo, las primicias, Pentecostés, la semana de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, nada de eso. Pero también las leyes civiles están ahí, porque ahí está justamente una extensión de los segundos 6 mandamientos. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si te rompiste un pie a alguien, hay que romperte uno. Jesucristo estaba claro con eso, porque si tú no honras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal, y él no abolió eso. Si mata, hay que matarte para quitar el mal. Ay, Dios mío. Sí, porque ¿cómo es posible que defendamos más a los que matan que a los muertos, que a los asesinados? Está fuerte. Entonces los derechos humanos defienden a los criminales, el Estado gasta un dineral manteniendo criminales y poniéndosela cómoda. ¿Y quién defiende al asesinado por esos criminales? Nadie dice nada. Entonces eso está vigente. Bueno, pastor, entonces, ahora sí, entendiendo todo ese panorama y esa clara diferencia que hay entre el judaísmo, el cristianismo, esa iglesia mística, ese establecimiento de una iglesia, digamos, física de alguna manera, a partir del inicio de Pentecostés. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber cuál es el campo de operaciones de esa iglesia. Bien, entonces esa iglesia que tiene tiene su campo de operación, que tiene su domicilio, una constitución, una organización allí en el aposento alto. Durante los primeros 8 años de esa iglesia, el campo de operación de la iglesia era solamente Jerusalén, o Israel por lo menos. Es decir, los judíos, que eran todos los que estaban el día de Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo, eran judíos los que constituyen esa iglesia, porque nadie gentil andaba dentro de los 12 y probablemente dentro de los 70 que Jesús envió a predicar, no había gentiles. Así que los 120 que estaban allí eran judíos. Pero además, esos 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés y que unos días después se convirtieron 5,000 más, eran judíos. Porque eran los 3,000 que se convirtieron, fueron judíos que estaban en todo el mundo, pero vinieron a la fiesta de Pentecostés. Así que durante los primeros 8 años, todos los miembros de la iglesia eran judíos. Ellos no concebían la iglesia extendiéndose a otro territorio. Del año 9 al año 13, tímidamente la iglesia, casi por imposición divina,
fueron llegando tímidamente uno que otro creyente. Por ejemplo, aquella olímpica visión que Dios le da a Pedro de que vaya a la casa de Cornelio, mientras Pedro estaba orando, porque ya Dios le había mostrado a Cornelio, mediante un ángel, que mande a buscar a Pedro, y Pedro comienza su discurso. Ustedes saben que es prácticamente una abominación un judío estar en la casa de un gentil. Y entonces él dice, ahora yo entiendo que el Señor no hace excepción de personas. Eso lo encontramos en el capítulo 10 de Hechos. Sin embargo, cuando él va tímidamente también a dar el discurso a la iglesia de Jerusalén, dice, pero ¿cómo es? Así que sobre los gentiles. Y Pedro dice más, y mientras yo hablaba, el Espíritu Santo cayó. ¿Puede alguien impedir el bautismo en las aguas para aquellos que Dios le ha derramado su Espíritu Santo? Pienso que no. Así que Pedro se la jugó al bautizar a esa gente. O sea que Pedro fue el primero que bautizó a un gentil. Oh, sí. Aparte de Pablo, por supuesto. Porque ya en ese capítulo 10, que de hecho sea de paso, el libro de los Hechos no es escrito cronológicamente hoy, mañana, pasado. Exacto. Entre la conversión de Pablo o Saulo en el capítulo 8 y 9 al capítulo 10, han pasado muchísimo tiempo. Ya cuando eso Pablo era un predicador. Y Pablo tuvo unos 14 años que él dice que estuvo en Arabia. Es decir, que han pasado mucho tiempo. Pero a partir del año 15, sí, ya la iglesia entiende que debe aceptar, pero no se involucra. Tiene entonces que Dios permitirle persecuciones para que los creyentes judíos, al salir huyendo y llegan a ciudades no judías, entonces allí proclamen, como es el caso de Felipe en Samaria y otros. El apóstol Pablo se encuentra con Priscila y Aquila por otro sitio. Se encuentra con Apolos en otro sitio, que eran judíos, que habían conocido a Cristo y por la persecución se habían tenido que ir. Así que por imposición Dios los obliga a irse. Y ellos entienden que, pero que el asunto es que Dios también, y luego que esos encuentros con Pablo, como decía ahorita, le dan la mano de retaguardia, le dice, está bien, vete a los gentiles. Tú entendemos que Dios te llamó para predicarle a los gentiles. Así que el campo de operación, primeramente, los judíos, y eso está implicado en los constituyentes de los miembros de esa iglesia, luego tímidamente a otros cercanos, y luego toda la tierra, como el Señor se lo dijo en el Hechos 1:8, que ellos no lo entendieron al principio. ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes? Para que me sean testigos en Jerusalén, los judíos, en Judea, en Samaria, ya Samaria es fuera de Judá, y hasta lo último de la tierra, toda la tierra. Así que el campo de operación es todo el mundo. De ahí entonces que el ministerio de la iglesia, de esa nueva iglesia, tiene una visión universal y un ministerio universal. Entienden que deben alcanzar a todo el mundo. ¿Y cuál fue ese mensaje que esa iglesia, ¿verdad?, primitiva, apostólica, predicó? ¿Cuál era el mensaje central? El mensaje central era el siguiente, que Cristo, que Dios se había hecho carne en la forma humana a través de su Hijo Jesucristo, que había morado entre los hombres, pero una vida impecable, llena de gracia y de verdad, y del Espíritu Santo, por supuesto, porque recordemos que
el día que Juan el Bautista le bautiza, mientras Jesús sube del agua, el Espíritu Santo desciende, se posa sobre él en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Así que ellos predicaban esa humanidad perfecta de Cristo que había vivido sin falta alguna y que, por supuesto, fue el ejemplo del Evangelio, del cual ellos a su vez estaban predicando, que Él es el autor y que había sido muerto por mano de pecadores, pero no que lo mataron necesariamente, que Él se entregó a sí mismo, que fue sepultado, pero que la muerte no lo pudo retener, que se levantó al tercer día, que duró unos 40 días con ellos, que ascendió al cielo a la vista de más de 500 personas, pero lo más importante, que Él prometió volver y que mientras Él retornaba, nos dejó al Espíritu Santo para que esté con nosotros, al lado de y en nosotros, dentro de. O sea, pastor, que yo hay una estructura teológica en el marco del mensaje que predicaba la iglesia del primer siglo. Ahora, eso estaría como muy bonito, solamente digamos mucha filosofía, ¿verdad? Si dejamos eso solamente en las palabras. Ahora, ¿qué señales manifestó la iglesia como una prueba de que el mensaje verdaderamente era de Dios? Definitivamente ese mensaje estaba acompañado de poder. Y al inaugurarse esa iglesia invisible, una constelación de milagros son derramados, tangibles, y al punto de que el Espíritu Santo no solamente los capacita para hablar bien las palabras, pero que esa proclamación va acompañada de poder. Por ejemplo, ¿cuántos actos milagrosos encontramos en el libro de los Hechos? Eneas, paralítico, es levantado. Dorcas es resucitada. Endemoniados, liberados. Por ejemplo, la endemoniada allá en la ciudad de Filipos, por la cual le dieron la cárcel y la pela a Pablo y Silas. Pablo le dijo: espíritu, sal de ella. Pero también allá en Chipre, en el primer viaje misionero de Pablo, que había un mago que estaba impidiendo que el procónsul, que el gobernador de la provincia, se oyera el mensaje. Pablo lo reprende, lo llama hijo del diablo y quedarás mudo por un tiempo. Y ahí mismo cayeron escamas sobre él. Y ¿cuántos milagros? Con la sombra de Pedro la gente se sanaba, Pero, con los pañuelos. Los pañuelos del apóstol Pablo y delantales. Wow. La gente quería que Pablo fuera y ore por ellos. No, toma este pañuelo, pónselo encima. Y cuando iban, eran sanados. La sombra de Pedro, es una cosa extraordinaria. Entonces eso indicaba que esa promesa de Hechos 1:8, recibiréis poder para ser testigos eficaces, se cumplió exactamente en los discípulos al pie de la letra. O sea, esa iglesia apostólica manifestó un poder en la predicación sobrenatural. Y no de que con efectos especiales y milagros comprados para que vayan a testificar. No, ahí no había cámara, no había trucos. Wow. Eran reales. Tremendo, tremendo. Bueno, pastor, el tiempo se nos agotó por hoy. Tan rápido. Tan rápido. Pero ha sido una introducción brillante, ¿verdad? De este tema, desde el judaísmo a la iglesia apostólica. Me ha gustado que hemos hecho diferenciación entre
entre esa iglesia mística, ¿verdad? Que siempre ha existido, ¿verdad? Vemos algunas representaciones en el Antiguo Testamento con muchos personajes. Vemos ya cuando empieza una iglesia física, que es en Pentecostés. Hicimos una diferencia entre el judaísmo y cristianismo, ¿verdad? ¿Cuál se diferenciaba? Vimos también el marco de operación, el campo de operaciones de la iglesia. Vimos cuál fue el mensaje que predicó la iglesia y vimos que Dios respaldaba a esa iglesia con poder. Eso es así. O sea que hemos visto como introducción un primer capítulo excelente. Finalmente ahora se despide usted y con alguna palabra ahí para el público. Esperamos que esto les abre el apetito a nuestros videntes para seguir indagando, ¿verdad? Y esperar los próximos episodios, los próximos capítulos. Esperamos ser de edificación a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y ha sido un verdadero placer, honor y privilegio acompañarles en esta ocasión una vez más. Ya ustedes saben, esto fue Profundicemos.